Les Hayes, pioneros en capacitación online. ADT, confía la seguridad de tu hogar a los expertos. Inscríbete y ahorra con Ir por Más de Caja a los Andes. Presentan Combinación Clave. La palabra pusilánime significa falto de voluntad o valor para emprender una decisión o tomar una determinada conducta. Proviene de los vocablos latinos pusilus, que significa pequeño, y anima, que significa aire, aliento, alma. Es de esas palabras un poco viejas que también se pueden transformar en adjetivos, como cuando se señala una actitud pusilánime o un carácter pusilánime para describir una acción que no tuvo la fuerza que requería o una personalidad dominada por lo timorato y las medias tintas cuando lo que se necesita es claridad y resolución. En materia de liderazgo político se habla de pusilanimidad cuando en vez de liderar, el líder titubea, se parapeta en frases irresolutas, cumple con hablar pero no dice nada que altere el paisaje. Lo contrario de pusilánime fueron, por ejemplo, decisiones recientes de las máximas autoridades del país que implicaban riesgo político o riesgo internacional. El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, yendo contra todas las encuestas, promovió durante su mandato el fin de la pena de muerte, porque su conciencia y convicción, dijo, le decían que un Estado no puede quitar la vida como castigo máximo. El ex presidente Ricardo Lagos, desoyendo numerosas voces pusilánimes que pedían doblar las rodillas ante la pretensión de Estados Unidos de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Chile era miembro, autorizara una invasión a Irak, su posición fue oponerse por favorecer soluciones políticas y no bélicas. El presidente Sebastián Piñera, en su primer mandato, contra la inmensa mayoría de su propia coalición, decidió cerrar unilateralmente el penal Cordillera, aduciendo que era impropio tener un recinto que parecía hotel de agrado para mantener a criminales de lesa humanidad que mencionó con nombres y apellidos. O cuando descabezó las jerarquías de carabineros a principios de este segundo mandato, envueltos en casos de corrupción que el gobierno de la propia presidenta Bachelet no tuvo el ánimo ni valor de ejecutar. Sin embargo, en estos días se ha visto una actitud distinta en el propio presidente Piñera adentrándose en su segundo mandato. Enfrentado a definirse frente a lo que muchos consideran en el mundo una dictadura, como es el caso de China, su posición fue un argumento general, vacío, deslavado, desprovisto de ánimo de decir las cosas por su nombre. Según el presidente, cada país tiene el sistema que quiera, y lo dice en China. Por cierto, estamos hablando de un país que es el principal socio comercial de Chile, y envalentonarse con voluntad y ánimo para tratarlo como a la dictadura de Maduro en Venezuela, a quien se le niega que tenga el derecho a tener el sistema que hasta ahora los venezolanos toleran, requería de fuerza y resolución, lo que no se vio por ninguna parte. Incluso recientemente, cuando el embajador de China criticó duramente en una carta pública a un diputado chileno por ejercer su derecho a reunirse con un disidente hongkonés, hasta ahora no ha habido desde Cancillería una toma de posición resuelta sobre el tema. Lo mismo ha ocurrido respecto de posiciones de uno de los regalones del actual gobierno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. A la postura del mandatario brasileño de rechazar la ayuda ofrecida por el Grupo G7, compuesto por las economías más poderosas del planeta, las palabras del presidente chileno fueron tibias, casi pusilánimes. Otro argumento licuado. Cada país decide si recibe o no la ayuda externa que se ofrece. Nuevamente aquí contrasta ese principio con la resolución, nada pusilánime, de intentar forzar ayuda humanitaria a Venezuela en Cúcuta contra la voluntad del gobierno venezolano con el fiasco político que ya se conoce. La última expresión de falta de ánimo y voluntad para dar a conocer la posición del gobierno de Chile sobre un hecho contingente fueron las palabras, una vez más, del presidente de Brasil en contra de la ex presidenta Michelle Bachelet, hoy a cargo de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bolsonaro no solo critica su accionar por denunciar el aumento de muertos de civiles a manos de policías en Brasil, lo que está dentro del marco de competencias de la oficina que lidera Bachelet, sino que glorifica el golpe de Estado de 1973, incluyendo el crimen del padre de la exmandataria, como indispensables para que Chile no se convirtiera en una nueva Cuba. Algunos miembros de la misma coalición de gobierno separaron aguas con sus correligionarios y criticaron a Bolsonaro por la crueldad de sus palabras. El presidente de la República no encontró el ánimo ni la voluntad para hacerlo con la resolución que se requería, y luego de decir que, personalmente, no como presidente,
no coincidía con la crítica de Bolsonaro a Bachelet, volvió a lanzar una frase de criterio general al señalar que todos tienen derecho a criticar históricamente lo ocurrido en los gobiernos de los años 70 en Chile. Algo está pasando, que las frases hechas para salir del paso sustituyen a las acciones resueltas y claras, sin complejos que se habían conocido con anterioridad. Ha desaparecido el ánimo y valor de no ser ambiguo frente a lo que no se puede ser ambiguo. La actitud dominante parece ser la frase del libro de autoayuda, meliflua y contradictoria con la realidad, que cierra el paso a la claridad que requiere el líder y abre ruta al argumento pusilánime. Soy Fernando Paulsen y aquí comienza Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación